la aterradora realidad de ser tratado como un criminal delante de su familia y la larga lucha para exponer la verdad. Los dedos de Jason Carter se apretaron alrededor del volante, sus nudillos pálidos contra el cuero. El vecindario estaba tranquilo, incluso pacífico. Era el tipo de noche en la que todo parecía detenerse bajo el peso de la oscuridad. Pero algo no estaba bien, algo que no podía identificar. Una sensación, una advertencia en lo profundo de sus entrañas, lo carcomía. Miró por el espejo retrovisor, esperando que fuera solo su imaginación jugándole una mala pasada. El parpadeo de las luces azules y rojas llegó rápido, demasiado rápido. Su corazón se hundió cuando la sirena familiar atravesó el silencio, cortando la quietud como un cuchillo. «No otra vez», murmuró Jason en voz baja. Se detuvo junto a la acera, con la mente llena de confusión. ¿Qué podrían querer esta vez? Estaba volviendo a casa, en su propio auto, en su propio vecindario. La comprensión de que esto podría convertirse en algo mucho más siniestro se deslizó por su mente. ¿Esto realmente estaba sucediendo? ¿Por qué ahora? ¿Qué estaba pasando? La puerta del coche patrulla se abrió y aparecieron dos agentes, con el rostro oscurecido por el duro resplandor de los faros. A Jason se le hizo un nudo en el estómago. Se acercaron con un aire arrogante, con las manos apoyadas en los cinturones como si estuvieran dispuestos a disparar. Por un instante, el tiempo se detuvo. Todas las historias de terror que había oído, todos los reportajes de las noticias, todos los vídeos se repitieron en su cabeza. No se trataba de una simple parada de rutina. «¡Licencia y registro!», gritó uno de los agentes, con un tono cargado de amenaza tácita. Jason buscó a tientas los papeles, con la mente dando vueltas. «Vivo aquí. Esta es mi casa», dijo, señalando el camino de entrada que había justo delante. Pero se le quebró la voz e incluso a sus propios oídos sonó más inseguro de lo que quería admitir. Los agentes intercambiaron una mirada y uno de ellos esbozó una media sonrisa burlona, como si acabara de oír la excusa más vieja del libro. «Sal del coche», dijo el otro, con más fuerza esta vez. El pecho de Jason se apretó. Sabía a dónde iba esto, pero no había nada que pudiera hacer. El aire se sentía denso, pesado por la tensión, y cada segundo se arrastraba como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Lentamente, abrió la puerta y salió. Sus movimientos eran deliberados, cuidadosos de no provocarlos. De repente, todo sucedió a la vez. Una mano lo empujó desde atrás, y Jason se tambaleó, apenas logrando mantenerse en pie. El oficial lo agarró, torciéndole el brazo detrás de la espalda con tanta fuerza que Jason apretó los dientes para no gritar. El frío e implacable metal de las esposas le mordió las muñecas y antes de que se diera cuenta, estaba boca abajo en el pavimento, el áspero concreto raspando contra su mejilla. Por un momento, todo lo que pudo escuchar fue el rápido latido de su corazón, el torrente de sangre en sus oídos. Su mente le gritaba que hiciera algo, que dijera algo, pero cada palabra parecía morir en su garganta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había acabado él, un hombre que había pasado su carrera defendiendo a otros de este mismo tipo de injusticia, en el suelo, tratado como un criminal? Kira y los niños, su mente los recordó en un instante de pánico. Todavía estaban dentro, probablemente mirando por la ventana. Rezó para que no salieran, no así. No necesitaban verlo así. «Grand Theft Auto», dijo el oficial, con la voz llena de sarcasmo mientras tiraba bruscamente de Jason para ponerlo de pie. Su coche coincide con la descripción de un vehículo robado. Jason parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su coche? ¿Robado? Esto era más que absurdo. «Este es mi coche», dijo con los dientes apretados. «Puedo probarlo». Pero no estaban escuchando. Ya habían tomado una decisión. Jason se sentía como si estuviera parado al borde de un acantilado, viendo su vida desmoronarse ante él con una claridad aterradora. No se trataba de un coche robado, se trataba de algo mucho más profundo, algo que siempre había sabido que acechaba justo debajo de la superficie, pero nunca había creído que pudiera afectarle tan de cerca. En la comisaría, las luces fluorescentes zumbaban, arrojando un resplandor frío y estéril sobre todo. Jason estaba de pie en el mostrador de registro, con las manos aún esposadas, mientras los oficiales se ocupaban del papeleo, con sus sonrisas todavía firmes en su lugar.
El aire se sentía pesado con una especie de crueldad distante, como si él fuera solo un número más en una larga fila de arrestos sin rostro. «Sospecha de Grand Theft Auto», dijo uno de ellos, entregándole el archivo al oficial de recepción. La mente de Jason todavía estaba acelerada, tratando de darle sentido a la locura de la situación. Su casa estaba justo al final de la calle. Sus hijos habían visto cómo lo arrojaban al suelo. ¿Qué clase de mundo era este? Pasaron las horas. Horas en una celda sin nada más que el zumbido sordo de las luces fluorescentes, el ocasional ruido de las llaves y los murmullos de los oficiales a lo lejos. Jason estaba sentado en el frío banco de metal, mirando fijamente las paredes. Ya había sufrido discriminación antes, pero esto era diferente. Era personal, visceral. Era un despojo de su dignidad, sus derechos, todo lo que había trabajado tan duro para defender. Finalmente, la puerta de la celda se abrió con un crujido. Uno de los oficiales que lo arrestaron estaba allí, con los brazos cruzados. «Eres libre de irte», murmuró, como si todo hubiera sido una simple confusión. ¿Una confusión? Jason lo miró con incredulidad. Esto no era una confusión. Esto era un ataque a su humanidad. ¿Pero qué podía decir? ¿Qué cambiaría? Había aprendido hace mucho tiempo que las palabras caían en oídos sordos cuando el prejuicio ya había emitido su veredicto. Mientras salía de la estación, la mente de Jason era un torbellino de emociones. Ira, vergüenza, incredulidad, pero sobre todo, determinación. No podía dejar pasar esto. No esta vez. No cuando había tanto en juego. No cuando sus hijos habían presenciado la injusticia de primera mano. El sol estaba empezando a salir cuando entró en la entrada de su casa. El mundo exterior parecía inalterado, como si los acontecimientos de la noche ni siquiera hubieran dejado una marca. Pero en su interior, todo había cambiado. Cuando abrió la puerta, Kira salió corriendo a su encuentro, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Estás bien? Component Placement preguntó, con la voz temblorosa. Estoy bien, respondió Jason, aunque las palabras se sintieron huecas. Físicamente, estaba ileso. Pero el peso emocional de la noche todavía lo oprimía como una roca. Dentro, los niños corrieron hacia él, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Jason se arrodilló y los abrazó. El peso de lo que había sucedido se estrelló contra él como un maremoto. ¿Cómo podía explicarles esto? ¿Cómo podía decirles que todo estaría bien cuando él mismo no estaba seguro? Pero una cosa estaba clara. Esta lucha no había terminado. Ni mucho menos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, entrevistas con los medios y una creciente indignación pública. Jason se había convertido en el rostro de un movimiento. Su arresto injusto desencadenó protestas y pedidos de reformas en todo el estado. El juicio que siguió fue intenso. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, activistas y miembros de la comunidad. Pero cuando finalmente se conoció el veredicto, fue rápido y decisivo. Los agentes fueron declarados culpables de mala conducta y Jason recibió una indemnización por daños y perjuicios. Fue una victoria, pero mientras Jason estaba en las escaleras del juzgado, rodeado de su familia, supo que era solo el comienzo. La lucha contra la injusticia sistémica estaba lejos de terminar, y Jason Carter no había terminado de luchar. Cuando Jason salió del juzgado, el peso de la victoria seguía sobre sus hombros. El frenesí mediático no se había calmado, en todo caso, se había intensificado. Los periodistas lo acosaban para que hiciera declaraciones y le ponían micrófonos delante cada vez que salía en público. Su rostro aparecía en los canales de noticias, las plataformas de redes sociales y los titulares de todo el país. Y aunque muchos lo aclamaban como un símbolo de justicia y reforma, Jason sabía que ese tipo de atención conllevaba riesgos. Jason podía sentir la creciente tensión en el aire, no solo del público sino también del propio departamento de policía. A pesar de la decisión del tribunal, todavía lo vigilaban, lo escudriñaban. Había ojos sobre él donde quiera que iba, un recordatorio silencioso y amenazador de que el sistema que había desafiado no iba a derrumbarse fácilmente. Jason se sentó a la mesa de su cocina una noche tarde, revisando los documentos legales que tenía frente a él. Su abogado había sugerido presentar una demanda civil contra el departamento por más daños y perjuicios, y aunque era el siguiente paso lógico, Jason dudó.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave crujido de las tablas del suelo cuando Kira se acercó. «Todavía estás despierto», dijo en voz baja, colocando una taza de té frente a él. Jason se reclinó en su silla, frotándose las sienes. «No puedo dormir», admitió. «Sigo pensando en todo lo que ha pasado, lo que viene después». Kira se sentó a su lado, con su mano apoyada en la de él. «Sé que esto no es fácil», dijo, con voz suave pero firme. «Pero ya le has demostrado a todo el mundo de lo que eres capaz. La gente te está escuchando, Jason. Quieren un cambio, y tú les has hecho ver que es posible». Jason asintió, aunque los nudos en el estómago no se habían aflojado. La verdad era que, sin importar cuánto hubiera logrado, sin importar cuántas victorias obtuvieran en la corte, había una oscura corriente subyacente que no desaparecía. Habían comenzado a llegar amenazas, mensajes sutiles y anónimos que le dejaban en el buzón o se deslizaban por debajo de la puerta de su oficina. Siempre eran vagos pero inequívocamente hostiles. Kira debió haber percibido su inquietud. «No tienes que hacer esto solo, ¿sabes? Estamos contigo. Y ahora tienes a la comunidad detrás de ti». Eso era cierto. Desde el juicio, activistas y líderes comunitarios se habían unido en torno a Jason, organizando protestas, hablando en las redes sociales y exigiendo una reforma policial. Ya no era solo su lucha, se había convertido en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Aún así, la presión era incesante. A medida que pasaban las semanas, Jason se vio arrastrado a un torbellino de reuniones con organizaciones de derechos civiles, equipos legales y activistas. Su agenda estaba repleta de apariciones en manifestaciones, asambleas públicas y mesas redondas. A donde quiera que iba, la gente quería saber de él, saber qué iba a hacer a continuación. Pero con cada paso adelante, la resistencia se hacía más fuerte. Una noche, después de regresar a casa de una reunión comunitaria particularmente acalorada, sonó el teléfono de Jason. La voz del otro lado era tranquila, casi demasiado tranquila. «Estás entrando en territorio peligroso, Carter», dijo la persona que llamó antes de colgar. Jason miró fijamente el teléfono que tenía en la mano, sintiendo el familiar escalofrío que le recorría la espalda. Siempre había sabido que luchar contra el sistema no sería fácil, pero la realidad de la amenaza se estaba volviendo más evidente. No tenía ninguna duda de que algunos dentro de la fuerza policial o aquellos leales a ella no dudarían en proteger a los suyos. Al día siguiente, Jason se reunió con su equipo legal para hablar sobre la demanda civil. A medida que exponían las posibles consecuencias, quedó claro hasta qué punto podría llegar esta lucha. Exponer la corrupción no se limitaba a los agentes que lo habían arrestado, se trataba de todo el sistema que les había permitido actuar con impunidad, y ese tipo de exposición sacudiría al departamento hasta sus cimientos. «Tienes que estar preparado para las represalias», advirtió su abogado. «Esto ya no se trata de un solo caso. Si insistimos, te perseguirán de maneras que quizás no esperes». Jason se reclinó en su silla, asimilando la enormidad de la situación. «He llegado hasta aquí», dijo con voz firme. «No voy a dar marcha atrás ahora». A medida que avanzaba la demanda, la tensión aumentaba. Los manifestantes se alineaban en las calles fuera del juzgado, exigiendo justicia no solo para Jason, sino para todas las víctimas de la violencia policial. Jason se encontró en el centro de un movimiento creciente, y si bien eso le dio fuerza, también lo convirtió en un objetivo. Una noche, mientras conducía de regreso a casa después de otra reunión, notó que un auto lo seguía. Al principio, pensó que era una coincidencia, pero el auto lo siguió por kilómetros, con las luces delanteras brillando en su espejo retrovisor. Su corazón latía con fuerza cuando entró a la entrada de su casa, pero el auto no se detuvo. Solo disminuyó la velocidad, con las ventanas tintadas tan oscuras que no podía ver el interior. Luego, sin previo aviso, se alejó a toda velocidad en la noche. Jason se quedó de pie en la entrada, respirando entrecortadamente. Sabía que no era solo paranoia. Alguien lo estaba observando, tratando de intimidarlo, pero se negó a dejar que el miedo lo controlara. En todo caso, solo fortaleció su determinación. A la mañana siguiente, Jason se reunió con una periodista que había estado cubriendo su caso desde el principio. «Ya no eres solo una historia, Jason», le dijo la periodista, con la voz llena de urgencia. «Eres un símbolo.
La gente espera que les des liderazgo, que les des respuestas. Pero debes entender que esta lucha se va a poner más fea. Lo sé, respondió Jason con expresión endurecida. Pero estoy listo para lo que venga después. A medida que avanzaba la demanda civil, salían a la luz cada vez más pruebas de corrupción policial. Los denunciantes dentro del departamento dieron un paso al frente y revelaron un patrón de mala conducta que había estado encubierto durante años. El caso de Jason ya no era un incidente aislado, era parte de un escándalo mucho mayor que estaba sacudiendo a toda la ciudad. La presión aumentó y la vida personal de Jason comenzó a desmoronarse bajo el peso de la batalla que estaba librando. Kira y los niños estaban constantemente nerviosos, siempre mirando por encima del hombro, preguntándose si estaban a salvo. Jason odiaba que su lucha por la justicia los hubiera puesto en esta posición, pero ahora no podía dar marcha atrás. Una noche, después de acostar a los niños, Jason se quedó de pie en la puerta de su habitación, observándolos dormir. Siempre había luchado por el futuro, su futuro, el futuro de ellos. Pero ahora, lo que estaba en juego parecía más importante que nunca. No solo luchaba por su familia, luchaba por todas las familias que habían sido destrozadas por un sistema que se negaba a cambiar. El juicio civil se acercaba rápidamente y el frenesí mediático en torno al caso de Jason alcanzó su punto álgido. Cuando llegó el día del juicio, el juzgado estaba rodeado de manifestantes que gritaban a coro por la justicia. En el interior, la atmósfera era eléctrica, cargada por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Jason se presentó ante el tribunal una vez más, esta vez no como víctima, sino como un hombre decidido a exponer la verdad. Las pruebas eran abrumadoras, y los intentos de la defensa de desacreditarlo fracasaron. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que la corrupción de larga data del departamento ya no se ocultaría. Cuando finalmente se conoció el veredicto, fue una victoria decisiva. El departamento fue declarado culpable de mala conducta sistémica y se ordenó que se implementaran reformas de inmediato. Fue una sentencia histórica que sacudió a toda la ciudad. Pero incluso después de la victoria, Jason sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Aún quedaban batallas por librar, vidas por proteger y un sistema que era necesario desmantelar y reconstruir. Cuando salió del juzgado, el rugido de la multitud llenó el aire, pero Jason ya tenía la mente puesta en el futuro. Esta era solo una victoria en una larga guerra. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de más obstáculos, más amenazas. Pero Jason Carter nunca había sido de los que rehuían una pelea. Y ahora, más que nunca, estaba listo para lo que viniera después. Cuando Jason salió del juzgado, un nuevo sentido de propósito surgió en él. Había ganado, pero la victoria era solo el comienzo. La demanda civil había arrojado luz sobre el lado oscuro del departamento de policía, exponiendo la corrupción sistémica y la mala conducta que se habían enconado durante años. Las reformas ordenadas por el tribunal fueron solo los primeros pasos, y aunque eran significativas, Jason sabía que no eran suficientes para cambiar todo el sistema. El sol se hundía en el horizonte y proyectaba un resplandor dorado sobre la ciudad. Jason se sentó con Kira en el porche delantero. El barrio, que antes estaba lleno de tensión e incertidumbre, había comenzado a sentirse como un hogar nuevamente. Los manifestantes se habían mudado a otras ciudades, a otras causas, pero Jason se mantuvo alerta. Kira lo miró, sus ojos suaves y comprensivos. «Lo lograste», dijo en voz baja, con la mano apoyada en su brazo. Jason negó con la cabeza. «Lo logramos, pero todavía hay mucho más por hacer». Sonrió, sus ojos llenos de orgullo. «No vas a parar, ¿verdad?». Miró hacia la calle, donde los niños jugaban y los vecinos conversaban, donde la vida parecía por un momento volver a ser normal. «No», dijo con voz resuelta. «No puedo, no hasta que termine». La lucha de Jason no había terminado, y sabía que nunca lo haría realmente. La batalla por la justicia era continua, con nuevos desafíos y nuevos obstáculos a cada paso. Pero estaba listo para ello. El miedo que una vez lo invadió había sido reemplazado por algo más fuerte, una determinación más profunda que todo lo que había conocido. A medida que pasaban los días, las amenazas finalmente se fueron calmando y la vida encontró un nuevo ritmo. Jason siguió hablando, luchando por la reforma, pero ya no estaba solo. El movimiento había crecido más allá de él, llevado por las voces de otros que habían encontrado su coraje
que habían visto que el cambio era posible. Jason Carter se había convertido en un símbolo, sí, pero también era un hombre que había dado la cara cuando más importaba, que se había negado a ser silenciado ante la injusticia. Y ahora, incluso cuando el foco de atención se atenuó y las cámaras se enfocaron en otros lugares, Jason sabía que el impacto de sus acciones resonaría durante generaciones. Una noche, después de un largo día de reuniones, Jason recibió una carta. Esta vez no era una amenaza. Era de un joven estudiante de Derecho, alguien que había visto cómo se desarrollaba su caso y se había sentido inspirado para seguir una carrera en derechos civiles. La carta era simple, agradeciendo a Jason por su valentía y compromiso, por demostrar que una persona podía hacer la diferencia. Jason dobló la carta y la metió en el bolsillo de su chaqueta. La lucha no había terminado, pero saber que otros estaban listos para tomar la posta le trajo una sensación de paz. Su trabajo había despertado algo más grande que él mismo, y por eso estaba agradecido. Mientras el sol se ponía otro día, Jason estaba afuera de su casa, mirando al mundo con una renovada sensación de esperanza. El camino que tenía por delante era largo, pero estaba listo para recorrerlo, sin importar lo difícil que se volviera. Porque Jason Carter había aprendido que la verdadera justicia nunca era fácil. Se ganaba centímetro a centímetro, batalla a batalla, y cada paso adelante derribaba las barreras de un sistema construido para frenar a la gente, y estaba listo para llevar esa lucha hasta donde fuera necesario.